Chamacos y chamacas, buenos días. En algunos grupos donde me hago acto de presencia, donde me muevo, me desempeño, sigue este asunto del video que subí antes de este. ¿Se acuerdan de esto? Se propuso el ateísmo en la isla. Y algunas personas me dicen, el ateísmo no es una conclusión. El ateísmo es una herramienta del comunismo. Así que bueno, nos vamos a San Google, hacemos la pregunta: ¿es el ateísmo una herramienta del comunismo? Y nos aparecen varias alternativas. Entonces me fui directamente a ese que dice Comunismo Ateo, Enciclopedia Católica. Y esto fue lo que me salió. Bueno, son varios puntos, vamos a empezar por el primero. Carta encíclica Divini Redemptoris del Sumo Pontífice Pío XI sobre el ateísmo, sobre el comunismo ateo. A los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios, en paz y comunión con la sede apostólica. 1. La promesa de un Redentor divino ilumina la primera página de la historia de la humanidad. Por esto, la confiada esperanza de un futuro mejor suavizó el dolor del paraíso perdido. Hace como referencia al Génesis 3:23. Luego entramos en las citas bíblicas. Y acompañó al género humano en su atribulado camino hasta que, en la plenitud de los tiempos, viene otra cita bíblica, el Salvador del mundo apareciendo en la tierra, colmó la expectación e inauguró una nueva civilización universal, la civilización cristiana, inmensamente superior a la que el hombre había hasta entonces alcanzado trabajosamente en algunas naciones privilegiadas. Y sigue el punto número 2. Pero la lucha entre el bien y el mal quedó en el mundo como triste herencia del pecado original. Este es otro tema, el pecado original. Y el antiguo tentador no ha cesado jamás de engañar a la humanidad con falaces promesas. Por esto, en el curso de los siglos las perturbaciones se han ido sucediendo unas tras otras hasta llegar a la revolución de nuestros días, la cual por todo el mundo es ya o una realidad cruel o una seria amenaza que supera en amplitud y violencia a todas las persecuciones que anteriormente ha padecido la Iglesia. Pueblos enteros están en peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que aquella en que yacía la mayor parte del mundo al aparecer el Redentor. Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido, venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo. O sea, no solamente se conforma con decir comunismo, sino que le agrega y ateo, que pretende derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. Y esa es la posición de la Iglesia frente al comunismo y condenaciones anteriores. Frente a esta amenaza, la Iglesia Católica no podía callar ni cayó. No cayó esta sede apostólica que sabe que es misión propia suya la defensa de la verdad, de la justicia y de todos aquellos bienes eternos que el comunismo rechaza y combate. Ya si alguien se quiere aventar toda la lectura, pues ya vio cómo llegar, ahí les puse cómo llegar a eso. Pues yo veo aquí manipulación, tergiversación. Simple y sencillamente, en esto último que dice, frente a esta amenaza, la Iglesia Católica no podía callar y no cayó. Cayó con lo del nazismo. Cayó con Mussolini, es cuestión de meterse a investigar, pero la Iglesia Católica apoyó a Hitler. La Iglesia Católica apoyó a Mussolini. Pero bueno, tal vez en otro momento hablaremos de esto. Por lo pronto estamos con el asunto del comunismo
y de si el ateísmo es una herramienta del comunismo. Bien, quise poner primero el punto de vista católico para que no dijeran que soy tendencioso. Ahora vamos a poner otros puntos de vista. Bien, este es otro punto de vista. Fíjense lo que dice. Empieza con la pregunta: ¿el ateísmo dio paso al comunismo? Y sigue: no, el ateísmo no llevó a la humanidad al comunismo. Eso es falso. Los comunistas fueron todo menos ateos. Hablo de ateos en el sentido que cuentan con la realidad, respetan la razón, rechazan la fe, rechazan el misticismo. Los comunistas eran místicos de pies a cabeza, eran místicos del colectivo, no tenían nada que ver con la razón. La emoción y la fe también eran cosas que profesaban los comunistas. Los comunistas rechazaban la realidad por una visión de un colectivo llamado el proletariado, que fue atrapado y retenido en sus mentes. Hay muchas cosas en común entre el cristianismo y el comunismo. Repito, hay muchas cosas más en común entre el cristianismo y el comunismo de lo que hay entre el comunismo y el ateísmo. A ver, otra vez, ¿cómo estuvo eso de que hay muchas más cosas en común entre el cristianismo y el comunismo de lo que hay entre el comunismo y el ateísmo? No quiero ser simplista o reduccionista, pero yo creo que es momento de aplicar un navajazo, ¿no? Cuando la explicación más simple suele ser la más probable. ¿Por qué el comunismo tiene más relación con el cristianismo? Siempre me ha resultado, pónganle la palabra que quieran, pero la pregunta sería esta: ¿cómo es posible que la Iglesia Católica odie el comunismo, o cualquier persona que se dice creyente o cristiana odie el comunismo, y al mismo tiempo le digan Dios al comunista o socialista más conocido de la historia? A ese que decía: vende todo y dáselo a los pobres. Entonces, aplicando la navaja de Occam, ¿por qué la Iglesia odia el comunismo? Pues porque les pega. ¿Sí? Por eso los sacerdotes del Sanedrín odiaban a Jesús, ¿no? ¿Y por qué odian el ateísmo y pretenden hacerlo uno con el comunismo? Pues porque el ateísmo es análisis, es escepticismo, y también eso les pega. De hecho, eso los destruye. El comunismo los puede dejar pobres, pero el ateísmo los destruye. Es como el asunto, ya ven que les puse ahí que era otro asunto, lo del pecado original. Miren, la Iglesia Católica ya acepta el hecho de la evolución, no la teoría, el hecho de la evolución, pero no lo aceptan abiertamente. Y la explicación es sumamente sencilla. De nuevo vamos aplicando la navaja de Occam. ¿Por qué la Iglesia Católica no acepta la evolución? Es muy sencillo. Si hay evolución, no hay Adán y Eva. Sin Adán y Eva, no hay pecado original. Y sin pecado original, el supuesto sacrificio de Jesús, pues no tiene ningún sentido. A eso se resume. Mientras que la creencia religiosa te dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, el ateísmo va en sentido contrario. Apóyate en las evidencias, apóyate en las pruebas. Es que cuando el ser humano se vuelve ateo es más fácil de dominar, es más fácil de controlar. No, es cuando es más difícil de controlar. Organizar a los ateos ha sido comparado a pastorear gatos, porque ellos tienden a pensar independientemente y no aceptarán ninguna autoridad. A reserva de que se quiera o desee continuar con esto,
Pues no, el ateísmo no es una herramienta del comunismo, como tampoco la razón y la verdad son una herramienta de las creencias religiosas.